Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios amado, una vez más, tu palabra está siendo expuesta. Te pedimos que nos permitas poder quitar toda distracción de nuestra mente, de nuestro alrededor, para poder centrarnos en tu palabra. Te pedimos que hables a través de ella y, como siempre te digo, Padre, que pongas o quites palabras en un servidor para que puedan mis hermanos, y yo incluido, tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto que tratábamos hace 2 domingos era el que teníamos que tener confianza. Confianza en el poder de Dios. Y veíamos que confianza es una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Y es precisamente esto lo que debemos tener en el Señor. Una esperanza firme en su poder, el cual es infinito. Los versículos 1 y 2 hacen falta confianza para aferrarse a esos versículos. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para hacer esto, tienes que tener confianza en el que te lo está diciendo, porque si no, no se podría hacer nada. Lógicamente, en este pasaje no vemos que Josué haya dudado en ningún momento del poder de Dios. Él tenía esa confianza y todo lo contrario, empezó a actuar de acuerdo como le había dicho el Señor. Los versículos continuos leímos hasta el 9, pero el 10 y el 11, mira lo que dice: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: yo no me fío mucho de este señor, porque no, allí no pone eso, ¿verdad? Sino que empieza a hacer la obra que le mandó Dios. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos, y empezó a dar las indicaciones que tenían que tomar cada uno para continuar adelante. En ningún momento, ningún versículo, ni de este pasaje, ni de este libro, ni de la Biblia entera, nos habla de que Josué haya... Es que no sé, me falta un poco... A ver, sí me fío, pero es que en ningún momento, sino que estaba totalmente confiado Josué en el poder de Dios. Y es lo que nos enseña Josué en este pasaje, que debemos tener confianza en Dios. Porque si tú confías en ti, si yo confío en mí, ¿cómo somos nosotros? Unas veces estamos, no, yo puedo, pero al día siguiente estamos, yo no puedo.
Y lo que vende el mundo es, sé tú mismo, encuéntrate a ti mismo. De hecho, enfrente de donde vivimos hay una clínica odontológica que se llama así, tiene como nombre, Clínica Odontológica Sé Tú. Es lo que vende el mundo. Sé tú mismo, cuando realmente el Señor nos dice que debemos de ser como Él. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, de la manera como yo soy. No, él dice, ser imitadores de mí como yo, de Cristo. Y allí es donde tenemos que estar. Y Josué estaba confiando en el poder de Dios. La segunda palabra que vimos fue apropiación. Los versículos 3 y 4 que dice, no os he entregado como lo había dicho, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Cómo se apropia uno de las promesas de Dios? El pueblo de Israel, junto con Josué, dijeron, Dios ha prometido que nos entrega la tierra. ¿Cuál tierra? Esta que vemos enfrente, ¿no? Pues vamos a acostarnos cada uno en nuestro campamento y mañana cuando nos levantemos, la tierra está disponible para nosotros. No, a cada uno le tocó trabajar. ¿Y de qué manera? Les tocó luchar. Y empezamos a ver cómo conquistaron tierras por tierras, hasta que, bueno, una de las más mencionadas es la toma de Jericó. Pero incluso allí les tocó que, en obediencia, hacer lo que Dios les mandaba para poder tomarla. Ah, es que Dios me prometió. Sí, Dios te prometió, pero tienes que poner de tu parte. Este miércoles pasado empezamos a estudiar el libro de Santiago y apenas estamos empezando a entrever el tema de las obras, de las que habla Santiago. Santiago habla de las obras después de que yo soy salvo. No está hablando de las obras para ser salvo, porque mucha gente confunde Efesios 2:8-9 cuando dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, pero en Santiago dice la fe sin obras es muerta. No está hablando de lo mismo. El apóstol Pablo en Efesios está hablando de lo que es la salvación, que es por gracia, pero Santiago está hablando, una vez eres salvo, tú tienes que ponerle patitas a esa fe, no me quedo en el sofá. Yo seguro que hoy me llaman a trabajar, pero ¿has repartido currículums? ¿Ha ido a entrevistas? No. Si muchas veces repartes currículums, vas a entrevistas y no te llaman, te lo digo yo, por experiencia. Estoy esperando que me llamen y no me llaman. Y he ido a varias entrevistas y en todas te dicen casi lo mismo. Nos interesa mucho tu perfil. Nada más te tendremos en cuenta a ti de los primeros. Te vas de ahí casi y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y tú dices... los que hemos puesto la fe en marcha y aún no nos llama, imagínate el que no ponga la fe con el mando allí, yo qué sé, Netflix, Disney, cualquier cosa y no me llaman, ya llevo 2 años y no me llaman, qué raro, pero yo sigo confiando en Dios, yo sé que Dios me va. ¿Y dónde está tu fe? No, es que yo tengo fe en Dios, pero ponle patitas, porque ahí ya nos pasamos a la fe de la que habla Santiago. Y Josué, en este caso, se apropió de esas promesas que le dio Dios. Mira, la promesa a Abraham de bendecir en él todas las familias de la tierra y darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán. Josué se apropió de esa promesa que le dio. Eso lo podéis leer en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 7. A David le fue dada la promesa de que su descendencia vendría a perpetuidad y tendría también a perpetuidad el trono de Israel. Eso ahora por amor al tiempo no nos iremos a todos estos pasajes, pero eso lo encuentras en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y 16. Josué se apropió de esa promesa que dice allí en ese versículo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y mira que ahí el Señor no está diciendo, yo le entregué a Moisés. No, está diciendo, yo os he entregado. En otras palabras, así como le he prometido a Moisés, tú estás incluido en esa promesa. Y hoy en día nosotros estamos incluidos en la promesa que el Señor está con nosotros. Por ejemplo, la promesa de la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo sabéis de memoria? ¿Qué más dice? Porque de tal manera amó a Dios al mundo. no se pierda, más tenga vida. Eso es una promesa. Está diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y si yo me apropio de esa promesa, pues yo creo en el Señor y le recibo en mi corazón y acepto que soy pecador y le pido perdón y quiero poner delante de mí mi vida al Señor y que Él actúe en mi vida a través de su Santo Espíritu. Te estás apropiando de esa promesa y a partir de allí eres hijo de Dios, porque has creído, como dice Juan 1:12, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros nos podemos apropiar de esa promesa y creerle y recibirle y entonces somos hechos hijos de Dios, porque no somos hechos hijos de Dios solamente por nacer, o sea, ya nací, ya está. No, tenemos que ir un poco más allá. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Pues es necesario nacer de nuevo, pero no como pensaba Nicodemo, o sea, que yo tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. No tiene lógica, es que no está hablando físicamente, sino espiritualmente. Tenemos que nacer espiritualmente y de esa manera somos hijos de Dios a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por amor a mí y a ti. Así que debemos tener confianza en el poder de Dios, pero también apropiarnos de las promesas de Dios. Y el tercer punto de hoy es que tenemos que tener dependencia. Tenemos que depender de Dios. Josué dependía de la presencia de Dios. Mirad que 3 veces le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y en el otro le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Están los versículos 6, 7 y 9. En el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero a mí el que más me llama la atención es el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, solamente. O sea, ¿te parece poco? ¿Me estoy esforzando y siendo valiente? ¿Te parece poco? Sí. Porque es que el resto lo hace Dios. Y el Señor a Josué en ese momento le dice, tú solamente esfuérzate y sé valiente, que el resto lo hago yo. Y es lo que nos dice el Señor a día de hoy en nuestras vidas. Tú solamente esfuérzate y sé valiente, y yo hago el resto. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer todo o solamente esforzarte y ser valiente? Debemos depender de esa presencia de Dios en todo momento. Mirad que el tamaño y la duración de la obra que tenía delante Josué, imaginaos las presiones que tendría el guiar a un pueblo que no era terco, sino un poco más de terco. La ausencia del líder espiritual de Moisés en ese momento, tal vez por ese momento, por la mente de Josué, pasaban todas estas cosas, porque Josué era una persona como tú o como yo. Pero el Señor no le estaba llamando a la ligera. Habían buenas razones por las cuales Josué podía esforzarse. El Señor le estaba dando la victoria segura. Solamente tenía una condición, que confiara en Él, que dependiera de Él. Y entonces siempre surge esa pregunta. Hoy en día, con los problemas que tengo, con los proyectos que tengo, con lo que quiero sacar adelante, ¿estoy dependiendo de Dios? ¿O solamente de
de mi intelecto o de mis fuerzas. ¿Cómo estamos haciendo? Ya es que estoy mal de salud, pero ¿tú estás confiando en quién? Ahora no nos podemos ir al otro extremo. No, yo confío en Dios que me va a salvar esta rodilla que parece una pata de palo, pero yo sé que el Señor me va a salvar. Sí, pero el Señor ha provisto médicos, medicinas, para que te examinen y te digan, pues mira, tú tienes esto. Entonces, para esto está esta medicina. Tómatela y te mejorarás. No, yo esta medicina en el nombre del Señor yo la tiro porque yo confío en el Señor. Pues acabas de tirar la confianza que tienes en Él. Pues el Señor ha provisto eso para que lo hagas. Ahora, si tú esperas a que baje una luz del cielo y te diga, yo qué sé, Omar, a partir de hoy vas a tener otra vez el hueso en la rodilla que te falta. Pues yo creo que me voy a morir de viejo primero, y porque el Señor te da soluciones. Lo que pasa es que muchas veces no la queremos aceptar de la manera como Dios nos la manda, sino que yo quiero soluciones y confío en Dios, pero yo quiero la solución como yo quiero, como a mí me parece. Entonces no estás confiando en el Señor. Hoy vi una persona que escribió una cosa por WhatsApp que decía, mi negocio va bien, solamente porque Dios es mi socio. Claro, cuando leí eso, digo, uff, o sea que él está al mismo nivel que Dios, porque dice, somos socios, ¿no? Digo yo, este pobre hombre no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Debemos de depender de Dios en todo momento, no de lo que yo sé, o es que yo soy muy listo, o es que esto, o es que lo otro, sino debemos de depender de Dios. Y eso fue lo que hizo Josué, porque el Señor le estaba dando la victoria. Mirad, en el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Se lo está diciendo Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Dicho esto, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Pero claro, antes de mandarle la responsabilidad, le está diciendo, yo estoy contigo. El Señor nunca te va a mandar algo que ya no haya preparado para que tú lo puedas hacer, lógicamente dependiendo de Él. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. A ver qué me dicen los versículos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo os mando que hagáis discípulos en todas las naciones y los bauticéis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está mandando el Señor Jesucristo a los apóstoles y a partir de ahí a todos nosotros? Que la gran comisión, ¿verdad? ¿Que eso dónde está? En Efesios 75, versículos 125. Muy bien, está en Mateo 28. ¿Qué versículos? 130, 19 y 20. Pero es que antes del Señor mandar esa gran comisión, ese versículo antes, que no solemos leerlo, porque siempre decimos, no, la gran comisión es que el Señor nos ha mandado a que hagamos discípulos. ¿Ven? Pero antes de eso, el Señor está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y es cuando nos manda, y aquí nuestro Dios está diciendo exactamente lo mismo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y entonces, ahí ya se dirige a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Cómo estamos en ese tema, tú y yo, en esta mañana, a día de hoy? ¿Cómo estás en tu vida? Cuando sabes que debes hacer algo para el Señor, ¿cómo lo estás haciendo? Es que yo sé que puedo. Me parece bien, pero ¿has contado con el Señor? No, porque como yo sé que puedo, sí, pero ese poder, ¿qué dices tú? ¿Quién crees que te lo ha dado? ¿O es que tú lo sacas de la cartera y te pones ese poder? ¿O es el Señor el que te da el poder de hacer las cosas? Debemos siempre de depender de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el último punto, pues no es otra palabra más que la que no nos gusta a ninguno. Levantar la mano al que le guste la palabra obediencia. Alguno la levantará y le diré,
¿A ti te gusta la obediencia? Sí, a mí me gusta que me obedezcan. No, eso no es obediencia, eso es que te obedezcan. Pero ¿a quién nos gusta obedecer? Haz esto, haz esto otro. Pero lo hacemos porque hay que obedecer. Pero aquí nos enseña que debemos obedecer a la palabra de Dios. Los versículos 7 y 8, mira lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y allí viene el mandato: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando está hablando del libro de la ley, ¿de qué libro creéis que está hablando? Del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, no está hablando de absolutamente toda la revelación de Dios que la tenemos nosotros. Está hablando solamente de esto. Y solamente dependiendo de esto, le dio el triunfo que le dio a Josué. Imaginaos nosotros, ya, con toda la revelación a tu disposición. ¿Y sabes qué hacemos? Tristemente, con la revelación entre semana. ¿Habéis leído algún pasaje esta semana? Yo sé que alguno dirá, hombre, sí, hago el devocional todos los días. Pero me voy aún más allá. ¿Tú qué haces el devocional todos los días? ¿Estás poniendo cuidado en lo que lees? O a ver, como esos que conozco yo, algunos que... aquí, esto me tiene que hablar el Señor. Uy, mira, Salmos 1. Bienaventurado el varón, no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los... Y estás leyendo y pensando, bueno, ahora cuando termine tengo que barrer. Ah, bueno, no, yo barrí ayer, no, y también me duché ayer. No, yo no me voy a duchar hoy porque hace frío. La comida ya está lista. Ah, ya ha terminado, Juan. ¿Tú crees que has leído algo? Pero ¿sabéis una cosa? Criticamos a algunos que dicen, es que no hacen sino rezar. Recitan el Padre Nuestro 10, 15 veces de memoria y ni siquiera saben lo que están diciendo. ¿Y tú sí sabes lo que estás leyendo muchas veces? Que leemos por leer y... Ah, yo ya he cumplido, ¿eh? Yo ya he leído, sí, pero ¿qué se te ha quedado de lo que has leído? Muchas veces nos equivocamos en esto y creemos que porque hemos leído, yo ya he cumplido. Cuando realmente se supone que Dios nos habla a través de su palabra, pero tú tienes que poner cuidado. O si no, será lo mismo que cuando empezamos el culto. Tú me estás hablando y yo, pero. Ah, sí. Sí, lo que tú digas. Y tú ni siquiera sabes lo que ha dicho. Y después dices, eso le suele pasar a los hombres con las mujeres, a mí no. Que está... a ver, maridos, levantad las manos. Cuando la mujer te dice, cariño, recuerda que mañana... Y eso es todo lo que escuchamos. Porque a partir de ahí... escuchamos, recuerda que mañana... Y nosotros moviendo la cabeza. Vale, cariño. ¿Y al día siguiente? ¿Y el pan? Digo, ¿qué pan? Dice, el pan que te dije que recordaras que hoy trajeras en lugar de una barra, trajeras 3. Porque tenemos visita. ¿Dónde está el otro pan? ¿Que tú me dijiste a mí? Y entonces la famosa frase de las mujeres. ¿Cuál es? 1, 2, 3. No me escuchas. Tú nunca me escuchas. Bueno, a lo colombiano es, ¿te das cuenta que tú nunca me pones cuidado? Pero es así. ¿Y por qué pasa eso? Porque solemos ir en modo automático. Y no nos enteramos de nada. Y es lo que pasa. Tenemos que tener un poco más de interés por las cosas del Señor. Cuando abramos su palabra, que la consideremos que es su palabra. Y a través del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, que nos dé ese discernimiento para poder ver lo que Dios quiere que veamos en ese momento, y entonces es cuando Dios te está hablando en ese devocional o en esa lectura diaria que estás teniendo. Esa obediencia a la palabra de Dios, hermano, ¿qué clase de obediencia nos exige el Señor? El Señor nos exige una obediencia total. El Señor no nos pide que le obedezcamos unas cosas y otras sí, y otras sí, y otras no.
Bueno, esa tampoco. Mejor esta sí. No, el Señor quiere que le obedezcamos su palabra. Es decir, una obediencia total. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres. Mirad lo que dice Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 17. Bueno, no, vamos a hablar del 17 al 19. Hechos 4, 17 al 19. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué tal la respuesta de Pedro y de Juan? Ellos querían obedecer a Dios por encima incluso de su propio bienestar físico. Porque allí, en otras palabras, le estaban diciendo: os vamos a dejar en libertad, pero como volváis a hablar del Señor Jesús, os vamos a calentar. Y ellos dijeron: es que no podemos dejar de obedecer a Dios. Vamos a seguirlo haciendo. Entonces, viendo el denuedo, el versículo 13, de allí, de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, no eran hombres estudiados, no eran hombres teólogos, no tenían máster, nada, simplemente tenían fe en Dios. Y el Espíritu Santo les daba el poder de predicar la palabra, de predicar el Evangelio. Y esto nos calla la boca a muchos de nosotros. Porque solemos decir: no, eso que lo haga tal hermano o tal hermana que sabe de eso, pero si estas personas ni siquiera sabían nada. Y ellos se maravillaban. Porque mirad lo que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, que eran de la plebe, del populacho, del montón, no sé cómo lo queráis llamar, viendo que eran así, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿A ti te han reconocido alguna vez que has estado con Jesús? ¿A ti te han dicho alguna vez: perdona, tú eres cristiano, ¿no? ¿Yo? Sí. Dice: buah, es que ya decía yo que eras rarito. Porque a mí alguna vez me lo han dicho. Y entonces tú ahí te tienes que ofender, ¿no? Todo lo contrario, decir: oye, pues amén, porque de eso se trata, que vean la diferencia de una persona a otra. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, obedecer al Señor en todo. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón. También debe hacerse en todas las cosas y en todo lugar. Y esto es lo que debe reflejar nuestra vida en obediencia a Dios. Que te vean diferente a los demás. Incluso diferente que a muchos cristianos. Hermanos, recuerda que debemos tener esas 4 cualidades como hijo de Dios: confianza en el poder de Dios, apropiación de las promesas, depender de la presencia de Dios y obedecer siempre su palabra. Muchas veces obedecemos su palabra cuando nos conviene. Es como los que tenemos doble nacionalidad. Yo tengo la nacionalidad española y la colombiana. Y cuando me conviene, yo uso una u otra. Tengo 2, ¿no? Es que los españoles no sé qué. Hombre, claro, yo soy colombiano. No, es que los colombianos no sé qué. No, yo soy español, A nuestra conveniencia lo hacemos. Y muchas veces solemos caer en ese error en los temas espirituales. No, es que los cristianos, yo admiro su fe. Ah, yo soy cristiano, Ah, qué bien. No, es que los cristianos es que parecen locos. Te quedas callado y no voy a decir nada. Y muchas veces usamos esas 2 nacionalidades, la de la carne
y la celestial. Porque ¿de dónde somos nosotros? ¿De aquí? ¿O somos ciudadanos del cielo? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos debemos comportar? De todas maneras, aquí en estos 4 puntos está la verdadera batalla de fe. No es lo que somos, sino lo que Dios es en el Señor Jesucristo, que es Dios. No es lo que sentimos, sino lo que Él nos dice con sus verdades en la palabra de Dios. Seamos pues hijos suyos, pero hijos íntegros, mostrándole a Él estas cualidades en nuestras vidas, pero vidas entregadas a Él. No solamente cuando venimos a la iglesia, que hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, que la gracia de Dios y la paz reine con todos vosotros, porque el Señor es nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Hacedor, Él estará con nosotros en todo momento. Dios te bendiga, a ti, y no me salto ni uno, a ti, y nada más salgo de aquí, pipi, ya empiezas a soltar, como que no concuerda. Sí, pero como iba solo, los de la iglesia no se enteraron. Ah, que tú lo haces para que se enteren los de la iglesia. O es porque quieres alabar a Dios. Y ahí es donde está el tema. ¿Qué cualidades tenemos como hijos de Dios? Pues estas 4 debemos de tener. Confiar, apropiarnos de sus promesas, depender solamente de su presencia y obedecerle en todo. Así, hermanos, que tarea tenemos. O viene en un punto o viene en otro. Yo sé que flojeamos de alguna. Así que no podéis decir al Señor esta semana, es que no lo sabía, porque ya lo sabéis, lo que tenemos que hacer. Así que vamos a, podría decirse, a ponernos de reto esta semana, que cuando leamos, que debemos hacerlo, centrarnos en lo que leamos. Yo siempre digo lo mismo, es que, ¿para qué lees 8 capítulos? Porque tengo que leer la Biblia en el año y no te vas a enterar ni siquiera de un versículo. Pues lee un pasaje y profundiza en ese pasaje, y investiga en ese pasaje, y vas a aprender más de ese pasaje, que empezar a leer de carreta a carretón y solamente decir, que levanten la mano los que leyeron la Biblia este año. Yo. Sí, ¿qué te enteraste? Nada. Baja la mano porque no nos hemos enterado de nada. Otra cosa es, si la puedes leer en el año y te enteras de las cosas, pues oye, pues amén. Pero lo que debemos de hacer es entender la palabra de Dios en nosotros. Así que, como digo, un reto tenemos esta semana, y es el que cuando la estudiemos, la entendamos, y de esa manera pues demostremos que tenemos las cualidades que Dios espera para sus hijos.